Hola, bienvenidos a este nuevo encuentro de No estamos solos, misterios y evidencias. En tiempo y en forma, ya que estuvimos ausente por 2 semanas, en el cual habrán visto lo mejor recopilado de nuestros temas. ¿Me acompañan el día de hoy? Vamos a hablar de un evento ocurrido en Corrientes. Corrientes tiene unos chipá que son riquísimos, pero no es el caso este. Conmocionado por el hallazgo de un humanoide. Desde hace 51 días, un misterio se cierne sobre la ciudad de Corrientes, sobre la singular situación vivida por un grupo de adolescentes y personal policial, quienes, en el Parque Mitre, tomaron contacto visual con lo que sería un humanoide. Sí, me está escuchando bien, con un humanoide. Pero vamos al informe. El hecho tuvo lugar el 13 de septiembre, cuando un grupo de muchachos que se encontraba en el parque observó los movimientos de una figura de apariencia humana en una zona arbolada cercana al río Paraná. Por lo que decidieron ver qué era lo que en realidad estaban viendo. La sorpresa fue mayúscula cuando los chicos de entre 16 y 18 años se acercaron lo suficiente a los árboles y vieron que lo que transitaba en el lugar era una extraña figura no humana. Hasta ahí pudiese ser una broma de pibes, pero ganados por el miedo llamaron a la policía, que rápidamente acudió al punto señalado. El móvil 612 de la comisaría cuarta llegó al Parque Mitre y a los pocos minutos también estableció contacto con la figura, con el tiempo suficiente para que uno de los uniformados pudiera fotografiarlo con su teléfono celular, lo que dio lugar a las imágenes más claras del supuesto humanoide. A partir de ese momento comenzó a desatarse la segunda parte del caso, que era asignar credibilidad o no a la fotografía de la criatura, cuya apariencia responde a las figuras clásicas de los extraterrestres, que en el cine mundial ha puesto en la pantalla miles de veces. Justamente, la calidad de la imagen y del plano en que quedó fotografiado el humanoide fueron los puntos que abrieron el caudal de sospechas sobre si en realidad se trató del hallazgo real de una misteriosa criatura o si la situación es un burdo engaño. La descripción de los adolescentes y los policías, sumada a la imagen, destaca a una criatura antropomórfica, bípedo, de piernas extremadamente largas, cabeza ovalada, piel verdosa y ojos grandes y un profundo color negro. La secuencia de la historia aún no ha tenido una explicación definida. Incluso cuando los policías que tomaron las fotos se acercaron al encuentro de la criatura, el humanoide puso rápida distancia y se sumergió en las aguas del Paraná, donde se perdió de todo tipo de contacto visual. La descripción de los policías que vieron de cerca a la criatura dicen que este tuvo una conducta temerosa y hasta vacilante mientras trataba de ocultarse entre los árboles. El enigma no ha sido despejado, ni siquiera de parte de quienes pusieron en duda la autenticidad de la foto tomada. Recordemos que, en el Parque Mitre, así se peleó la Guerra de la Triple Alianza entre 1865 y 1870,
y que permitió recuperar el terreno correntino en manos de la posesión paraguaya. Realmente una muy linda historia. Un extraterrestre que huyó del contacto humano en Corrientes. Volvemos al antiguo Egipto, volvemos a las pirámides, tantos misterios encerrados en ella. Y uno de ellos es el misterio de Abidos. La pregunta es, ¿esto es real? La respuesta es sí. Y la imagen es auténtica, porque no hay postproducción que pueda manipularla. Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué es lo que se ve? Algunos han sugerido que en la parte superior izquierda se ve una sombra que recuerda la forma de un tipo de helicóptero o de un avión Cessna, bastante moderno. En la parte superior derecha puede ser un barco o un submarino. Abajo pudiera ser un ovni o un tipo de avión de forma de disco. Continuando más abajo, lo que se ve podría ser una pisada de un pie grande o incluso de un tipo alienígena de Roswell de 4 dedos. Y la parte inferior del glifo, todo parece terminar con un avión a reacción. Extraño, ¿no? Pero vamos a mi propia opinión, ya que estuve ahí presente viéndolo. Creo que los libros de historia no están en sintonía con numerosos hallazgos y pistas de la literatura antigua. Según estas fuentes, en el pasado remoto ha habido gente volando en todo tipo de dispositivos. La literatura sumeria y de la India es bastante impresionante, con sus descripciones de muchos dispositivos, especialmente en las epopeyas de la India, pero también en los remanentes modernos de las antiguas mitologías, como la de los mitos de los aborígenes de Australia, los nativos americanos, los mitos de las naciones europeas. Es decir, simplemente donde quiera que se vea, están. O como otros sugieren, la aparente linealidad del flujo de tiempo es una mera ilusión. Extrañas palabras para decir que simplemente lo imaginamos. Pero nos preguntamos, ¿será cierto en este caso? Vemos evidencias de una tecnología muy avanzada o algún tipo de anomalía del tiempo desde el glifo egipcio. Recuerden, la palabra anomalía es aquello que está que no tendría que estar, pero está bien. Complejo, ¿no? Pero es así. Pudiera haber una explicación bastante mundana a la mano, lo que implicaría un poco de conocimiento sobre la cultura egipcia. En un sistema de escritura donde la conocida tendencia de corregir o alterar las inscripciones previas cada vez que un monarca deseaba hacerlo. Pero veamos. Una sutil relación de coincidencia entre las muestras de Abidos y un extraño parecido con los dispositivos de transporte moderno. Aunque los pensadores de Jung pudieran afirmar que no hay tal cosa y es solamente coincidencia. Pero tal vez la inscripción de Abidos pertenece a un nivel más profundo, un tipo de mensaje haciendo alusión a la incertidumbre de nuestra percepción del tiempo. Y acá hagamos un pequeño párrafo. La incertidumbre de nuestra percepción del tiempo, algo tan difícil de explicar desde el humano y tan simple de explicar desde una línea del tiempo de 13.740 millones de años luz del todo. Pero por ahora prefiero dejar los aspectos filosóficos de la inscripción y dedicarme a lo observable. Lo primero que llama la atención dentro de la literatura egipcia son los dos símbolos más a la izquierda. Las dos letras son parte de una norma determinante de estas dos letras que significan rey. Estos determinantes son para el Alto y el Bajo Egipto y otro determinante seguido de un cartucho real. El primer símbolo en el cartucho estaba en uso desde la dinastía novena por todos los reyes y significa el dios Sol. El glifo en la parte derecha no está claro, pero el símbolo es familiar, utilizado en algunas otras inscripciones del complejo de Abidos. Recordemos
que el templo fue construido por Seti y terminado por su hijo Ramsés II. Entonces podemos concluir que las inscripciones de hace 3.400 años son un registro de máquinas similares a nuestro dispositivo de transporte moderno. Una visión futura dentro del pasado. Otro misterio del Antiguo Egipto. La Luna, nuestro satélite artificial. ¿Cuántas cosas han dicho de la Luna? Nosotros mismos hemos dicho que el Apolo 11 no fue la primera nave que llevó un hombre a la Luna. Mi tocayo, Gustavo Adolfo Bécquer, cuántas poesías escribió de la Luna. Pero hoy vamos a encontrar algo que se descubrió en la Luna. Una caverna de 50 kilómetros debajo de la superficie lunar. La pregunta es, ¿qué hay de maduro? ¿Fue creada en forma artificial o es natural? La agencia espacial japonesa JAXA ha anunciado el descubrimiento de una enorme caverna oculta bajo la superficie lunar. ¿Cómo? Usando un sistema de radar que puede examinar estructuras subterráneas. Y se encontró una abertura de 50 metros de ancho por 50 metros de profundidad en el área de Marius Hills, donde dentro de la abertura se halla una enorme caverna que se extiende unos 50 kilómetros bajo la superficie lunar. Vamos por parte, analicemos su origen. Los científicos saben que la Luna fue sacudida por intensas actividades volcánicas hace 1.000 millones de años atrás, donde esta caverna se pudo haber formado por la misma actividad y nunca derrumbado, lo que da una aceptable hipótesis desde las ciencias. Pero han sugerido varias hipótesis sobre nuestro satélite. Recuerden, una de ellas es que la Luna es hueca, la cual sostiene que la Luna es completamente hueca y contiene un espacio interior a unos 3 a 5 kilómetros por debajo de una densa capa de metales. Esta hipótesis surge de dos científicos rusos, Fasin y Sepakov. Ellos sostienen que la Luna es lo que es y está donde está por una intervención extraterrestre. Es lo que es y está donde está por una intervención extraterrestre. No se trata de un satélite natural, sino de un planetoide hueco. La describen así. Probablemente tiene una capa doble. La base, un denso armazón blindado de un espesor de unos 30 kilómetros. Y sobre él, una cubierta menos compacta, una capa más fina de unos 4.5 kilómetros. Bueno, todos somos libres de pensar y expresarnos, pero lo ideal es que lo sustentemos con argumentos científicos. Desde mi perspectiva científica, apoyo una estructura interna sólida, con una fina corteza, un extenso manto y un pequeño núcleo mucho más denso, que descarta lo de la Luna hueca. ¿Y en qué se basa esto? En observaciones sísmicas. La Luna es el único cuerpo planetario con una red de observaciones sísmicas in situ. El análisis de los datos sísmicos lunares han ayudado a determinar la corteza a unos 45 kilómetros más o menos y el radio de aproximadamente 350 kilómetros. Parámetros del momento de inercia que han demostrado que el núcleo tiene un 1.4% de la masa total. Y todo esto está muy cercano al valor de un objeto sólido. Por tanto, la Luna es sólida. La variación del campo gravitatorio lunar, que es consistente con los procesos geológicos que implican a la corteza, el manto y el núcleo. Pero volvamos a las cavernas observadas. Nos surge entonces una pregunta, sin negar la estructura sólida de la Luna. Que la cueva, en el lugar de ser creada por la actividad volcánica, como dice la declaración oficial, sea en realidad una entrada artificialmente creada que conduzca a una enorme base lunar subterránea, ya existente, construida por una raza extraterrestre en el pasado, o que aún esté activa. Una interesante pregunta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Saben
que en febrero de 2011 y enero de 2012 se pudieron detectar señales de radiofrecuencia cósmica con el radiotelescopio Parkes en Australia y dijeron que eran colisiones de magnetares, estrellas de neutrones con campos magnéticos ultrapotentes, pero en realidad era nuestra emisora de FM con la música que nos gusta a nosotros. Después de la tanda seguimos con más No estamos solos, misterios de evidencia. Lo mejor de la gastronomía al alcance de todos. Conocé diferentes recetas para alcanzar esos sabores que siempre quisiste. Cocina Fácil con Pablo Marigliano. Martes a las 14 por Somos San Pedro y Varadero. Reiki. Masajes descontracturantes y relajantes. Aromaterapia. Gemoterapia. Aqualed. Masajes Yantala para bebés. Armonización energética de ambientes. Graciela Avenali. Turnos al 459-071. Roticería Moca Aromas y Sabores, delivery de empanadas, tartas, ensaladas, pizzas, pastas caseras, sándwich de milanesa, pollo al espiedo, postres y todo lo que se te ocurra para un buen comer. Pellegrini esquina Arnaldo. Pedidos al 03329 420 992 y 421 429. ¡Pandemonio! Pandemonio llega a la televisión en simultáneo con la Radio 92.3 y FM Ciudad. Pablo Liñán, Nacho Sierra y todo un equipo renovado. Invitados, anécdotas, música y el mejor humor para terminar la semana. Pandemonio, viernes a las 22 por Somos San Pedro y Varadero. Doctora Ana Verónica Taurizano, ginecóloga y obstetricia. Sanatorio Copser, de lunes a sábados, de 8 a 14 horas. Solicitar turnos al 42 0994 o al 42 0995. Ingreso a los consultorios entrando por Almafuerte 728. Les cuento que Napoleón fue abducido por nosotros en julio de 1794 y por varios días. Tiempo después, los científicos encontraron una especie de microchip dentro de su cráneo. Nuestro planeta azul, nuestra nave en este inmenso viaje espacial. Por ahora, la única que tenemos y conocemos. La pregunta es, ¿hasta cuándo nuestro planeta sobrevivirá? Vamos a hablar de la radiación de Fukushima, que ha contaminado todo el océano Pacífico y se pone cada vez peor. Recordemos que el desastre nuclear ha contaminado el océano más grande del mundo en solo 5 años. Y aún continúa escapándose 300 toneladas de desechos radiactivos cada día. Ahora usted se estará preguntando, ¿qué es la radiación nuclear y cómo nos afecta? La radiación se produce cuando los elementos que tienen núcleos inestables decaen. Cuando el núcleo cambia de forma, perdiendo neutrones, y emite 4 tipos de radiaciones de partículas: alfa, beta, gamas y neutrónicas. Cada una de las cuales tienen distinta acción y poder. Las partículas alfa, de poco alcance, se las detiene con un papel, porque no las puede atravesar. Las beta se las para con un papel metalizado o con una lámina metálica. Las gamas tienen una alta penetración, atraviesan de 1.5 a 2 metros de concreto, y por supuesto, las neutrónicas también. La radiación que afecta a los humanos se denomina ionizante. Recordemos que la desintegración espontánea de los átomos se denomina radioactividad, y la energía excedente emitida en una forma de radiación ionizante.
Cuando una célula humana recibe el impacto de una sustancia radioactiva, lleva a que se altere el funcionamiento de la célula. Si la cantidad de radiación es alta y brusca, produce cambios agudísimos en el organismo. Recordemos que en el núcleo de un reactor nuclear existen más de 60 contaminantes radioactivos a partir de la fisión del uranio. El uranio es el combustible nuclear más utilizado en las reacciones de fisión nuclear. Recordemos que la fisión nuclear es la reacción en la que el núcleo de un átomo pesado se divide en dos o más núcleos de átomos más ligeros, emitiendo grandes cantidades de energía. Ahora, si todo este proceso se ajusta a protocolos establecidos, no existe riesgo alguno. Pero siempre hay un pero. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál fue el desastre nuclear más peligroso de la historia mundial? ¿Qué me responderían? La mayoría de la gente diría que el desastre nuclear de Chernobyl, en Ucrania, el sábado 26 de abril de 1986. Accidente producido por un error humano, una estupidez humana. Pero están equivocados. En el 2011, un terremoto que se cree que fue una réplica del terremoto del 2010 en Chile, creó un tsunami que causó un colapso en la planta nuclear de TEPCO, en Fukuyama, Japón. 3 reactores nucleares se derritieron y lo que sucedió después fue la mayor liberación de radiación al agua en la historia del mundo. Fukushima sigue produciendo 300 toneladas de desechos radiactivos en el Océano Pacífico por día. Y continuará haciéndolo indefinidamente, ya que la fuente de la fuga no puede ser sellada por la temperatura radiactiva reinante. Se estima unos 300.000 años tardará en terminar su vida radioactiva. Este podría ser el peor desastre en la historia ambiental de la humanidad. Claro, si el hombre y la naturaleza no producen otro de mayor magnitud. Ahora, desde lo personal y como doctor en física, creo que alguna de las energías más limpias y seguras es la energía nuclear. Suena paradójico, ¿verdad? Como doctor en física, recibo muchas lindas preguntas. Una de ellas me la hicieron días atrás. ¿Por qué una central nuclear no puede explotar como una bomba atómica si ambas se basan en la misma reacción? Una bomba atómica es un artefacto diseñado para provocar una reacción en cadena que libera una cantidad de energía. Una central nuclear es un artefacto diseñado para provocar una reacción en cadena que libera energía. Claro, ahora usted se preguntará, ¿en qué se diferencia una bomba nuclear y una central nuclear exactamente? Tanto las armas nucleares como las centrales que nos proveen de energía se basan en el mismo principio, la fisión nuclear. Todo comienza con el bombardeo en el núcleo atómico de un elemento pesado con una partícula como un neutrón. El átomo, incapaz de retener ese neutrón, se vuelve inestable y se rompe, liberando gran cantidad de energía en forma de calor y radiación de distintos tipos. Además de esa energía, la fisión del núcleo libera elementos y otros neutrones que chocan con los átomos vecinos, provocando una reacción de cadena extremadamente poderosa. En una bomba nuclear, esta reacción es tan rápida que provoca una explosión térmica devastadora con los efectos tan tristemente que conocemos. La segunda pregunta que nos surge: ¿por qué en una central nuclear no puede ocurrir una explosión semejante? La respuesta es que un reactor nuclear está diseñado de manera específica para mantener bajo control la reacción nuclear. Para ello tiene varios mecanismos. El combustible nuclear. Para que una reacción de fisión libere tanta energía en tan poco tiempo, se necesita una sustancia capaz de reaccionar muy violentamente a la fisión. Esta sustancia es el uranio 235. Pero, siempre hay un pero. Las bombas nucleares que usan uranio deben emplear grandes cantidades de uranio 235 puro para lograr que la reacción sea rápida y violenta. En un reactor nuclear, sin embargo, lo que se busca es controlar la reacción. Por eso la proporción de uranio enriquecido 235 es apenas del 3%.
Solo esta distinción ya hace imposible que un reactor nuclear explote como una bomba atómica. Además, el combustible en los reactores se distribuye de una forma que impide que se alcance un estado de masa supercrítica necesario para una explosión. En las bombas atómicas, el material radioactivo ya suele estar en un estado casi inestable llamado masa subcrítica, que normalmente en un contenedor de forma esférica. Vamos a hablar de las barras de control. Barras fabricadas en materiales como el cadmio o el boro, que absorben neutrones sin romperse. Si la fisión del combustible nuclear en el reactor alcanza un nivel excesivo, los operarios introducen las barras de control en el reactor. Estas barras absorben los neutrones e impiden que la fisión nuclear se mantenga. Otras precauciones son los mecanismos refrigerantes del reactor, para impedir que la reacción escape de la vasija que contiene la reacción. Estos mecanismos van desde sistemas de refrigeración por agua hasta capas de blindaje confeccionadas en hormigón, plomo y acero. Pero recuerden, siempre hay un pero: Chernobyl y Fukushima. El hecho que una central nuclear no pueda explotar como una bomba atómica no significa que no pueda explotar de una manera más convencional e igualmente devastadora. Pero como doctor en física, sostengo que la energía nuclear es la energía más limpia y no tan peligrosa. Recuerden que Chernobyl fue un estúpido error humano y Fukushima fue parte de la naturaleza que rompió una central nuclear. Siempre nos preguntamos, ¿cuál es la razón de seguir negando algo que es? La NASA, nuevamente, oculta un ovni que aparece ante la estación espacial y corta la transmisión. El 8 de octubre del 2017, corto tiempo atrás, nuevamente aparece un extraño objeto cerca de las cámaras de la Estación Espacial Internacional. La NASA cortó la transmisión y ocultó lo ocurrido. Esta vez la noticia llegó a los medios de todo el mundo, hasta CNN la subió. Durante la transmisión en vivo de la Estación Espacial Internacional, que tiene una señal constante a través de Internet, apareció un ovni de 4 brazos y de repente la pantalla quedó en azul durante más de una hora. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser casualidad, pero justo cuando aparece un objeto no identificado, la señal se corta. Y no es la primera vez que pasa. Desde el 2014, la NASA ha cortado 72 señales abruptamente, cuando algo extraño para ser explicado aparece cercano de la estación espacial. Muy bien, llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos y ojalá el próximo viernes estemos exhibiendo nuestro primer premio ATBC y que sea el primero de un reconocimiento a nuestros esfuerzos, ya que 2 personas hacemos este programa. Muchísimas gracias.